Dios le bendiga, muy buenos días en esta mañana. Hay un tema que había prometido y es acerca del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Ya que hay muchas personas debatiendo el tema, quizás le hace falta encajar algunas citas para comprender esto. Y no quiero iniciar sin antes citar la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesús, a quien pertenece la gloria y la honra. En esta mañana queremos ver quién es este personaje tan interesante, el ángel de Jehová, de quien tanto se habla en el Antiguo Testamento, se hace tanta mención. Hay personas que creen una cosa, otros que creen otra cosa, pero vamos a ver realmente quién es el ángel de Jehová. Un punto muy a tratar es que debemos de tener en cuenta que dice, cuando hace referencia a este ángel, dice el ángel de Jehová, como hablando de una sola persona, el ángel de Jehová, o sea, como identificándolo como un solo ser. Y quiero ir a Isaías, si tiene su Biblia, por favor, puede abrirla en Isaías 40, verso 13 al verso 14. Preste atención a estos pasajes que serán muy fundamentales en lo que tiene que tratar el tema. Verso 13 y 14, Isaías, hablando al Señor. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó la ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Preste atención, ¿quién le enseñó a Dios? Pero hay un pasaje muy interesante en Zacarías, en el capítulo 1, verso 11 y verso 12, lo cual vamos a leer para que usted vea lo que ocurre allí. Pasa lo siguiente, usted sabe que Dios, debido al pecado de idolatría, que el pueblo pues vivía pecando en la idolatría, se iban a otros dioses, Dios había castigado, determinado castigar el pueblo. Recuerde que estuvieron, ¿verdad?, 70 años cautivos en Babilonia, y en el transcurso de esos 70 años, hermano, pasaron muchas cosas, y fue por la misma causa de que el pueblo era rebelde totalmente. Sus líderes, sus gobernantes se habían vuelto a la idolatría, se habían vuelto, hermano, al pecado, este pecado tan grave. Y preste atención aquí, en este pasaje dice, en Zacarías capítulo 1, verso 11 y verso 12, recuerden los versos anteriores, dice aquí, y en ellos, hablando del ángel de Jehová, usted lee el pasaje completo para que pueda entender el contexto, pero para que me dé tiempo voy a abreviárselo. Dice, y ellos hablaron, aquel ángel de Jehová que estaba entre los mitros, y dijeron, hemos recorrido toda la tierra, y aquí que la tierra está reposada y quieta. Respondiendo el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová, preste atención, oh Jehová de los ejércitos, le hace una pregunta, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Un ángel intercediendo ante Dios por la nación de Israel. Entendemos que conforme a la carta a los Hebreos, quien intercede por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. En aquel caso, recuerde que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, Jesús no se había dado a conocer como el Hijo, ¿verdad? Como no aparecía como el Hijo, pero sí, ya se lo estuvimos tratando en otro tema, como Melquisedec, como en el caso aquí en el ángel de Jehová, que habla de alguien en específico. Y vamos a ver más adelante para que usted vaya encajando y sacará sus propias conclusiones conforme al Espíritu Santo le ayude a entender. Vamos al capítulo 2, versos 7 y 11 de Marcos. Hay un pasaje muy interesante aquí, y es que Cristo tiene un enfermo en medio, y en vez de sanarle inmediatamente, le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces aparece un problema, dice la Escritura, ¿por qué habla así? O sea, empezaron ellos a cuestionar dentro de sí. ¿Por qué habla así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y reconociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y vete y anda? Y después, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso es Cristo hablando. Recuerde que la Escritura, ¿quién puede perdonar pecado sino Dios? Y Cristo le dice, bueno, pero para que sepan que yo puedo perdonar pecado también, y se me ha dado la autoridad de perdonar pecado, para que sepan que yo tengo la autoridad de perdonar pecado. Le hace el milagro al paralítico en vista de ellos, para que ellos comprendieran
¿Qué ángel puede perdonar pecado? Aquí en Zacarías también capítulo 3, que es un verso que quiero tocar, dice la escritura que Josué era un sumo sacerdote, pero entonces Josué al parecer había pecado y dice que tenía vestiduras viles, y Satanás estaba a la mano derecha de Josué, hermano, ahí para acusarlo como quien tiene derecho, ¿verdad? Y allí aparece otra vez el ángel de Jehová intercediendo. Prestemos atención a este pasaje. Quiero leerle desde el verso 3 y del capítulo 3, verso 3 y verso 4. Dice, y Josué hablaba, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle las vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Recuerde que las vestiduras viles, conforme a la simbología espiritual, conforme a lo que la escritura enseña, de entender de alguien que está manchado, que está en pecado. Y aquí en este pasaje, el ángel de Jehová le está diciendo, mira que yo he quitado tu pecado. He quitado el pecado delante de ti, te he hecho limpio, te he santificado, te he purificado. Y eso solamente le corresponde, hermano, a Jesús. ¿Quién quita el pecado? Sino solamente Cristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice que si andamos en comunión con Él, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Cristo es que quita el pecado. Y aquí aparece este personaje como el ángel de Jehová, quitando el pecado a una persona que al parecer ejercía el sacerdocio y estaba mal delante del Señor. Pero mire que aparece intercediendo, se lo arrebata de la mano a Satanás, dice la escritura, y le quita, hermano, el pecado. Ese es otro punto a tratar. En Josué hay un pasaje muy interesante también, en el capítulo 5, verso 13 al 15. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová, respondiendo a Josué, le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Recuerda ya en Éxodo 3, donde dice la Biblia que Moisés, apacentando las ovejas de su suegro Jetro, dice que vio una zarza que ardía y el ángel de Jehová en medio de la zarza se le apareció y empezó a hablar con él. Aquí en este pasaje, recuerde que a Moisés se le manda a quitar el calzado de sus pies, que es otro punto que hay que tratar. Eso mismo hace este príncipe que está allí en presencia de Josué. Y otra cosa es que los ángeles no aceptan adoración, mas sin embargo este ángel sí permitió que Josué se postrara y le adorara. Conforme a Apocalipsis 19, verso 8 al 10 y Apocalipsis 22, también verso 9 y verso 10, da a entender que los ángeles no aceptan adoración. Cuando el apóstol Juan está frente al ángel allí, que le está dando la revelación, que le está diciendo todas las cosas que han de acontecer, dice que Juan se postró para adorarlo, tanto en el capítulo 19, tanto como en el capítulo 22. Y el ángel le dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. O sea, en pocas palabras, tú y yo somos hijos o trabajamos para el mismo dueño de la obra. Tú y yo somos siervos del mismo amo, del mismo Señor. Yo soy consiervo tuyo, no lo hagas, yo estoy a la misma altura que tú. La diferencia es que yo soy un ángel y tú eres un ser humano. Esa es la diferencia. Pero entendamos algo, los ángeles no aceptan adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí este hermano acepta adoración. Otro punto que es muy claro a tratar, y es que también la escritura nos enseña, prestemos atención a este pasaje que habla en Jueces capítulo 6, verso 17 al 21. Le dice, y él le respondió, esto es cuando está allí Gedeón. Gedeón, recuerde que Gedeón fue aquel que Dios llamó para libertar el pueblo, porque estaban siendo oprimidos por los madianitas, por causa del pecado de la idolatría. Idolatría, hermano, es un pecado muy grave delante del Señor. Si usted que está mirando este video practica idolatría, apártese de ese pecado, que es un pecado que es horrendo ante la presencia del Señor. Y dice acá en el capítulo 6, verso 17 al 21, y él le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal y que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura en un ephah de harina y lo puso la carne en un canastillo
y el cardo en una olla, y sacándolo lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y así él lo hizo. Extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció a la vista de él. Preste atención a esto. Este ángel aceptó la ofrenda que Gedeón le ofreció, la ofrenda que Gedeón le dio. Es un punto muy claro a entender. Los ángeles no pueden, hermano, ni aceptar adoración, ni aceptar ofrendas. Recuerde que uno de los gran pecados que cometió Satanás fue que quiso rebelar contra Dios y quería que se le adorara, que la misma adoración, la misma gloria que Dios tenía, hermano, también él tenerla. Y el plan de él es que la gente le adore, que la gente le busque. Hay otro punto también que quiero tratar, que no quiero pasar por alto, que también está en Jueces capítulo libro de Jueces capítulo 13 verso 18. Recuerde que en Jueces 13, el nacimiento de Sansón venía de una mujer estéril, su padre llamado Manoa, y dice la escritura que el ángel de Jehová se le había aparecido, y y Manoa tiene una conversación con el ángel de Jehová, y él le está pidiendo al ángel de Jehová que le permitiera cuál era su nombre, que le dijera cuál era su nombre exactamente en el capítulo 13, verso 18, para que cuando el niño nazca, pues te honremos. Y el ángel de Jehová le respondió, capítulo 13, verso 18, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Este mismo nombre, admirable, aparece en Isaías capítulo 9, verso 6, que es un nombre que se le da a Jesús, que habla del nacimiento de Cristo. Preste atención, ¿por qué decimos que el ángel, cuando habla del ángel de Jehová, no está hablando de cualquier ángel? No, está hablando de la persona de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Le dice, que es el mismo connotación, el mismo nombre que aparece en Isaías capítulo 9, verso 6. Otro punto que queremos tratar, que creo que será de gran importancia y gran bendición para entender esto que estamos hablando en esta preciosa mañana. Bendito el nombre del Señor para siempre. Si nos fijamos en Éxodo capítulo 23, versos 20 y 21, recuerde que el pueblo es sacado de la tierra de Egipto, ¿verdad? Estaba en cautiverio, y Moisés está guiando al pueblo en medio del desierto. Y llega un momento en el cual Dios le dice en el capítulo 23, verso 21, he aquí que yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. O sea, mi nombre está en él. Es como que Dios le pusiera la misma autoridad, el mismo nivel de autoridad a este ángel del cual está hablando. Recuerda que Jesús y el Padre son uno. Conforme a la Biblia, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto lo han querido los testigos de Jehová, hermano, distorsionar. Igual que en el capítulo 12, verso 10 de Zacarías, y mirarán a mí al que traspasaron, y harán lamentación como se hace lamentación por un primogénito, y llorarán como lloran por un unigénito. O sea, hablando en el término de Cristo mismo. Estos pasajes ellos lo han querido distorsionar para quitarle la deidad a Jesús. Amén. Por eso usted ve que la Biblia de ellos está un poquito rara ahí con algunos versos bíblicos. Y es por esta misma razón. Pero aquí está hablando, hermano, acerca de que este personaje que está hablando en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, está dando a entender de que este no era un ángel común y corriente, sino que era el mismo Jesús, como un tipo de Cristo, en el término, una persona de Cristo, la persona de Cristo en el Antiguo Testamento. Amén. En el Antiguo Testamento, la persona de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces debemos de entender eso muy claro. La expresión que usé hace un momentico, que era el tipo de Cristo, no era el término que se usa para aplicarlo a personas, no. Sino, hermano, yo hablo al Señor con mucho respeto.
sino hablando de lo que tenía que ver concerniente a lo mismo, amén, para que no me vayan a malinterpretar, sino en la misma persona de Jesús es que estaba hablando, amén, la misma persona de Jesús era que estaba allí presente cuando habla acerca del ángel de Jehová. Creo que con estos textos son más que suficientes, hay más textos que pudiéramos tocar en esta mañana.